como dije hace un rato, o sea, los movimientos juntistas de 1910 fueron cabildazos, fueron golpes de Estado que dieron los cabildos criollos para sustituir, ¿no?, y apoderarse de lo que era el gobierno, ¿no?, en América por los criollos, ¿no?, desalojando a los españoles peninsulares. Y hubieron solamente dos movimientos que fueron contrarios, o sea, estos movimientos que van de las capitales y que tratan de conquistar las ciudades del interior, estos cabildazos, estos golpes de Estado, que van desde el centro del poder hacia el interior, solamente hubieron dos movimientos que fueron a la inversa. Se dan en el mismo periodo, en 1811. Uno de ellos es en México, que es el sacerdote, el cura Hidalgo, que logra juntar a todos los pueblos originarios de Chiapas y avanzar sobre la Ciudad de México y tomarla. Y el otro movimiento fue el que hizo José Gervasio Artigas, también desde el interior para tomar Montevideo, que se había mantenido fiel a la corona española y a lo que se llamó en ese momento el Consejo de Regencia. Son los dos únicos movimientos inversos a todos los que se dan en América Latina. Y esto también voy a marcar una diferencia, o sea, estamos hablando de cura Hidalgo, un sacerdote que pasó por un seminario, que tuvo estudios de teología, de derecho, y Artigas con 2 años de instrucción escolar con los franciscanos. Y esto lleva a que o sea, esta formación de Artigas, este liderazgo que tiene Artigas en todo lo que es la banda oriental, que después se expande a lo que es Corrientes, a lo que es Misiones, a lo que es Entre Ríos, a lo que es Santa Fe, a lo que es Córdoba, no lo logra un doctor. Lo logra una persona que fue formada en el mundo gaucho. Que esa fue la gran formación que tuvo Artigas. Y evidentemente Córdoba la Docta fue la primera que abandonó la Liga Federal. Y quienes venían mandando, quienes venían pronunciándose dentro de lo que fue el contexto de aquellos gobiernos de esta Sudamérica, Centroamérica y la parte que corresponde
de Norteamérica, que es México. O sea, fueron aquellos doctores, aquellos que habían tomado dentro de su calidad de criollos, o sea, europeos nacidos en América, habían ocupado estudios, habían obtenido títulos, ocupaban cargos medios dentro de lo que era la administración colonial. Y otros que de algún modo también se pudieron sumar debido a un vínculo que era la masonería. O sea, recordemos que en 1812 Carlos de Alvear y José de San Martín vienen desde España a Buenos Aires y ahí fundan lo que es o refundan una nueva logia, que es la logia Lautaro, de la masonería, y a través de ahí se empieza a manejar lo que es el poder. Y estamos hablando de las intenciones, fundamentalmente, de los criollos que ocuparon, vuelvo a repetir, los cargos que tenían los españoles peninsulares, pero que no pensaban en una modificación de las estructuras, sino de tener ellos los privilegios que tenían los españoles peninsulares siendo nacidos en esta tierra. Néstor, entonces, sí. Quiero hacerte una consulta, pero vamos a hacer la última pausa. Y bueno, la consulta te la hago a la vuelta, ¿te parece mejor? No, hacer ahora la dejamos pendiente. En incógnita la respuesta. Más allá de los estudios de Artigas que fueron mínimos, se hablaba de una gran biblioteca del padre de Artigas, pero la pregunta más concreta es ¿qué le dejó de aprendizaje esa cantidad de años que convivió Artigas con los charrúas? Te manifiesto un poco lo que es mi criterio. Teniendo en cuenta que Artigas, José Gervasio, con 14 años abandona Montevideo para ir al campo. Y voy un poco para atrás en las fechas. O sea, Artigas nace en 1764. 7 años después del nacimiento de Artigas, 1771, es que aparece por primera vez en un parte del ejército español, referido a un grupo que habitaba las costas de Rocha y se refugiaba en las sierras de Rocha y de Maldonado, llamado gaucho. Es la primera vez que aparece en un documento esa palabra. 7 años después de la formación del nacimiento de José Gervasio Artigas. 7 años más tarde, 1778, se da la salida de Artigas de Montevideo hacia el campo, decisión que toma porque
su abuelo le encomienda una cofradía y lo pone como prior de esa cofradía cristiana, católica, apostólica y romana, y Artigas resuelve no hacerse cargo de esa cofradía religiosa y se va al campo. O sea, estamos hablando de que Artigas se va al campo siendo muy joven, 14 años, y 7 años después de que apareciera por primera vez la palabra gaucho en este contexto platense. Desde 1778 hasta 1997, en el cual Artigas se acoge a una amnistía dada por el rey de España para poder integrar el cuerpo de milicias de blandengues en la banda oriental. O sea, durante todo ese periodo, y estamos hablando de 1778 a 1797, Artigas forma parte de lo que es el mundo gaucho. Y este mundo gaucho, ¿cómo es que está compuesto? O sea, ¿cómo se forma este grupo multicultural, multiétnico, que se le dio en llamar gaucho? O sea, tenemos la afluencia de gente como Artigas, o sea, criollos rebeldes, que no soportan estar en una ciudad militar como era Montevideo. Recordemos que Montevideo, o sea, pasó a ser el puerto más importante del Atlántico Sur para la corona española, por lo tanto era una base militar, una base naval militar, y con una rigidez militar decía que la sociedad montevideana, cuando, o sea, se funda Montevideo y pasa a ser el puerto más importante que tenía la corona española en el Atlántico Sur, o sea, pasó a ser muy rígida dentro de lo que eran los contextos sociales. Y esto es una de las razones por las cuales Artigas también sale de lo que es la ciudad de Montevideo. Y forma parte de lo que es el mundo gaucho. O sea, ese mundo que 7 años antes de que él saliera de Montevideo, por primera vez es nombrado. ¿Y cómo se forma, se conjunta este mundo gaucho? O sea, ¿cuáles son las vertientes que forman este mundo gaucho? O sea, los criollos rebeldes, quizá algún español peninsular, que estaban en total desacuerdo con lo que era la ley española comercial. Por un lado tenemos estos criollos, por el otro lado tenemos a dos grupos de indígenas.
Uno de ellos, los charrúas, que eran los que estaban en este territorio y que además encuentran en Artigas un aliado, un líder. Y estos charrúas son los que defienden Artigas durante toda su época de ir contra los bandos españoles de comercio, o sea, en definitiva, hacer el contrabando, y lo defienden, o sea, con su vida, con su sangre. Y tenemos también a los guaraníes misioneros que una vez perdida la guerra guaranítica, en 1756 se dispersan tratando de encontrar una mejor doctrina, unas mejores leyes que las que les habían obligado a establecer, que eran las leyes portuguesas, en las cuales ahí podían ser tomados, sí, como esclavos, los guaraníes misioneros, y las leyes españolas eran un poco más benignas. Entonces, cuando pierden la guerra guaranítica, después de lo que fue la entrega del territorio de las misiones orientales al imperio portugués a cambio de la colonia del Sacramento, ahí ellos mayoritariamente se dispersan y procuran tener un lugar dentro de lo que es el territorio español con sus leyes un poquito más benignas que las portuguesas. Entonces, esos guaraníes misioneros que se dispersaron, que llegan a lo que es la banda oriental, también forman e integran ese grupo que se llamó gaucho. Y tenemos otra vertiente que son aquellos negros fugados o aquellos negros que, y digo negros con el mayor respeto, ojo, no lo digo en forma despectiva, y digo aquellos negros fugados que huyen al campo y se incorporan a este grupo multiétnico y multicultural, y aquellos negros libertos que no encontraban en una sociedad montevideana llena de prejuicios y que además, por lo que ellos podían ofrecer, los dueños de esclavos tenían que pagar, mientras que con los esclavos lo hacían gratis o apenas dándole un techo y una comida y una vestimenta hasta que se reviente. O sea, ese es el grupo multiétnico y multicultural que integra Artigas a sus 14 años. Pero no solo eso, sino que él convive además con los charrúas. Tiene una pareja que es charrúa, con la cual tiene un hijo, que es el caciquillo Manuel.